Imagina escuchar a un niño de 3 años afirmar con claridad cómo murió en otra vida, no como un juego o una historia inventada, sino con detalles que dejan a los adultos en silencio. No son frases vagas, sino descripciones específicas, nombres de lugares que nunca ha visitado, hábitos de otra época y hasta el nombre que decía tener antes. Estos relatos no son tan raros como muchos imaginan. En varios países, especialmente en culturas que no rechazan la idea de reencarnación, casos así se han documentado durante décadas. Médicos, psicólogos e incluso estudiosos independientes han registrado estas experiencias con cuidado. La gran pregunta que surge es, ¿por qué un niño de 3 años tendría estos recuerdos? ¿Y por qué estas memorias suelen desaparecer a medida que crece? ¿Qué es capaz de acceder el cerebro infantil que olvidamos a lo largo de la vida? Estos relatos traen a colación algo que desafía la visión convencional de la muerte como un punto final. Entre los investigadores más mencionados en este campo está Edgar Cayce. Aunque no trabajó directamente con niños reencarnados, muchas de sus visiones y lecturas refuerzan lo que estos relatos infantiles revelan, que el alma es continua y que la muerte es solo una transición. Cayce hablaba de memorias que permanecen en el espíritu, visibles en los primeros años de vida, antes de que la mente consciente comience a borrar lo que el alma aún intenta recordar. Es aquí donde entramos en un territorio delicado, pero profundamente fascinante. Si este tema capta su atención, aproveche para suscribirse al canal y no perderse otros videos como este, porque entender lo que estos niños dicen puede hacernos repensar nuestra propia historia. Cuando un niño dice con firmeza que se llamaba de otra manera y que murió ahogado en un río helado, no estamos solo ante la imaginación, estamos ante algo que merece ser escuchado. Los relatos más impresionantes ocurren entre los 2 y los 5 años de edad. En esta fase, muchos niños aún no han desarrollado una noción clara de lo que es posible o permitido decir. Simplemente hablan. Padres y madres, a menudo asustados, escuchan a sus hijos describir con riqueza de detalles situaciones que no vivieron en esta vida. Un ejemplo famoso proviene de la India, donde una niña contó con exactitud cómo murió en un incendio, describiendo su casa anterior, los nombres de sus hermanos y hasta la ciudad donde vivía. La investigación reveló que todo aquello correspondía a una familia que realmente había perdido una hija en condiciones similares. ¿Cómo podría una niña saber aquello sin haber estado nunca allí? La misma pregunta resuena en diversos países, incluyendo los Estados Unidos, donde estudiosos han reunido cientos de casos similares, muchos con confirmación documental. Edgar Cayce describía el espíritu como un registro continuo. Según él, el alma trae consigo aprendizajes, traumas y memorias. Sin embargo, cuando encarnamos, parte de este contenido se borra para que podamos vivir nuevas experiencias sin interferencia directa del pasado. Pero no siempre este borrado es completo. En niños muy pequeños, la conexión con el plano espiritual todavía está fresca. La mente consciente aún no ha bloqueado completamente las memorias del alma. Por eso, es común que tengan sueños vívidos, hablen con naturalidad sobre otras vidas, o incluso se asusten con miedos que no parecen tener explicación en esta existencia. Cayce afirmaba que esto no es locura, ni tampoco coincidencia. Es un reflejo de la continuidad del alma y del aprendizaje en diferentes cuerpos y épocas. Lo que llama la atención en los relatos infantiles es la emoción con que cuentan sus historias. No hablan como quien inventa, sino como quien revive. Algunas se niegan a usar su propio nombre, exigiendo ser llamadas por el nombre de la vida anterior. Otras se muestran perturbadas con la nueva familia, diciendo extrañar a sus padres de antes. Hay casos en que el niño se emociona al ver objetos que le eran familiares en otra vida, aunque nunca haya visto esos ítems en esta existencia. En uno de los relatos estudiados por Cayce, un niño reaccionó con lágrimas al escuchar una música específica que solo se tocaba en la aldea donde supuestamente había vivido antes. Esta sensibilidad no puede ser ignorada. La conexión emocional
es un indicativo fuerte de que hay algo más allá de la simple fantasía. Estamos hablando de vivencias profundas que dejan huellas. Aunque muchos intentan justificar estos relatos como producto de la televisión, sueños o influencia de los padres, no siempre esa explicación se sostiene. Cuando un niño de 3 años menciona con precisión una profesión que nunca vio, describe lugares que nadie a su alrededor conoce o demuestra habilidades inesperadas, surge una inquietud. La ciencia aún se resiste a aceptar tales posibilidades, pero parte de la comunidad académica ya reconoce que hay algo que investigar. Lo que Kayse proponía en su época era justamente esa escucha cuidadosa. Él sugería que, en lugar de silenciar o etiquetar, deberíamos observar con atención. Después de todo, lo que estos niños tienen que enseñarnos no concierne solo a su pasado, sino al futuro de todos nosotros. Y eso comienza por saber escuchar con respeto lo que tienen que decir. Una de las historias más intrigantes involucró a un niño que insistía en haber sido aviador en la Segunda Guerra Mundial. Desde muy temprano, dibujaba aviones con detalles técnicos que jamás había aprendido. Al ver documentales antiguos, señalaba modelos específicos diciendo que esos eran los que él pilotaba. Su familia, inicialmente desconfiada, comenzó a investigar y descubrió registros de un piloto que había muerto exactamente como el niño describía. El nombre del piloto, la unidad aérea, el lugar de la caída del avión, todo coincidía. Más impresionante aún fue cuando el niño reconoció a compañeros del antiguo equipo en fotos antiguas. ¿Cómo explicar esto? No había acceso a esa información en casa ni en la escuela. Lo que parecía delirio comenzó a parecer memoria. Y cuando se le preguntaba cómo había muerto, respondía con una mirada seria. Caí al mar, el avión explotó, no pude salir. La familia, entonces, dejó de dudar. Otro aspecto revelador es el modo en que algunos de estos niños lidian con fobias y traumas que no encajan en sus experiencias actuales. Miedos profundos al agua, al fuego, a las alturas o a determinados sonidos aparecen sin causa aparente. En varios casos estudiados por terapeutas especializados en regresión, el origen de estos miedos estaba ligado a eventos de vidas pasadas que el niño aún cargaba en forma de sensaciones o recuerdos fragmentados. Kayse reforzaba esta hipótesis al afirmar que ciertos desequilibrios emocionales o físicos provenían de experiencias anteriores, no resueltas en el plano espiritual. La reencarnación, en este contexto, no es solo una doctrina, sino una explicación posible para comportamientos y sentimientos difíciles de comprender solo bajo la óptica psicológica tradicional. Al reconocer esto, ampliamos nuestro entendimiento del alma humana y también de la infancia. En los primeros años de vida, el cerebro está en pleno desarrollo y opera en frecuencias cerebrales diferentes a las de un adulto. Investigaciones indican que el patrón predominante en los niños pequeños es el estado de ondas teta, asociado a la imaginación, al sueño y a la conexión más abierta con el inconsciente. Es justamente en ese estado donde muchas memorias profundas pueden emerger. Kayse ya hablaba, incluso sin los recursos de la neurociencia moderna, sobre esa ventana espiritual en los primeros años de la infancia. Él creía que el espíritu aún no está totalmente condicionado por el cuerpo y la sociedad, permitiendo que ciertas informaciones del plano anterior a la vida actual se manifiesten con naturalidad. Esto explicaría por qué tantos niños relatan recuerdos específicos entre los 2 y 5 años, pero los olvidan con el tiempo, cuando la mente racional comienza a tomar control e imponer sus barreras. La resistencia cultural y religiosa a la idea de la reencarnación es uno de los factores que hacen que muchos de estos relatos sean reprimidos o ignorados. En algunas familias, los niños son instruidos a no hablar más sobre el asunto, considerados fantasiosos o incluso reprendidos por sus comentarios. Esto bloquea no solo las memorias, sino también la posibilidad de comprender un aspecto más profundo de la existencia. Kayse argumentaba que el respeto a las manifestaciones espirituales infantiles era esencial,
aunque no las comprendiéramos de inmediato. En sus lecturas, decía que el espíritu del niño está más cerca del origen, aún cargando impresiones de la vida anterior. Silenciar este proceso puede causar confusión, miedo e incluso sufrimiento. Escuchar, acoger y observar son actitudes fundamentales para que estos relatos sean comprendidos sin juzgar. También existe el componente terapéutico. En muchos casos, al contar su historia, el niño parece encontrar alivio. Al ser escuchado con atención y sin corrección, demuestra más equilibrio emocional, menos ansiedad e incluso mejora comportamientos que antes eran motivo de preocupación. Esto sugiere que estas memorias, aunque no puedan ser confirmadas objetivamente, tienen un impacto real sobre la psique infantil. Kayse creía que el reconocimiento de estas experiencias podría ayudar al alma en su jornada de curación y aprendizaje. Ignorar este contenido, por otro lado, podría agravar conflictos internos e impedir el progreso espiritual. Por eso siempre orientaba a los padres a escuchar con empatía y nunca con escarnio o desdén. Aunque la mente dude, el corazón del niño siente, y es ese sentimiento el que debe ser acogido. Es importante destacar que no todos los niños que hablan de otras vidas tienen total claridad sobre los eventos. A menudo, las memorias surgen en fragmentos, mezcladas con sueños o sensaciones. Pueden confundir fechas, lugares o rostros, pero esto no invalida la esencia de lo que intentan expresar. El valor está en el contenido emocional y simbólico que cargan, y no necesariamente en la precisión de los hechos. Kayse decía que el espíritu trabaja con imágenes, emociones y percepciones que van más allá de la lógica común. Por eso, debemos evitar juzgar estos relatos con la misma vara que usamos para evaluar informaciones racionales. La mirada hacia estas experiencias debe ser más amplia, más sensible a lo que se revela entre líneas, porque muchas veces es en lo que parece vago donde se esconden las verdades más profundas. Hay registros de niños que hablaron espontáneamente de su antigua casa, de los nombres de familiares anteriores, e incluso de cómo habían muerto, con una tranquilidad que sorprendía a los adultos. A menudo, estos relatos venían en momentos inesperados como durante un juego, un baño, o incluso al ver una imagen en la televisión. Una niña, al ver un puente por la ventana del auto, dijo que allí se había caído de un caballo y había muerto. Sus padres, asustados, investigaron y encontraron un registro de una mujer fallecida en ese lugar décadas antes, víctima exactamente de lo que la niña describía. Ella nunca había estado en esa región antes. No había explicación plausible. Como Kayse enseñaba, estas manifestaciones no deben ser tratadas como coincidencias, sino como ventanas para una comprensión más amplia del alma humana. En esos momentos, la lógica común no es suficiente, y la humildad para escuchar se convierte en la mejor herramienta de investigación. Los relatos también revelan algo profundo sobre la identidad. Muchos de estos niños muestran un sentido de sí mismos que va más allá de la edad. Dicen con convicción quiénes fueron, qué hacían y por qué regresaron. Algunas llegan a afirmar que eligieron a sus propios padres actuales como parte de una misión o de una continuidad de aprendizaje. Este tipo de afirmación, aunque difícil de entender racionalmente, aparece con frecuencia en estudios serios sobre reencarnación. Kayse mencionaba que el retorno al plano físico no es aleatorio. Hay un propósito espiritual involucrado, un camino de evolución individual y colectiva. Esto ayuda a comprender por qué ciertos niños cargan recuerdos tan específicos. Quizás aún se estén ajustando a la nueva realidad, integrando el pasado con el presente. Y nos corresponde a nosotros, los adultos, acoger este proceso con escucha y sensibilidad, aunque no tengamos todas las respuestas. Algunos casos investigados mostraron que, al permitir que el niño expresara lo que recordaba, su comportamiento mejoraba significativamente. Una de las hipótesis es que al validar sus memorias, lograba procesar mejor las emociones asociadas a la vida anterior. Kayse afirmaba que el alma no solo carga recuerdos, sino también lecciones inconclusas.
Cuando el niño puede hablar libremente, sin ser etiquetado como fantasioso, hay un espacio interno de reconciliación. Es como si pudiera organizar lo que aún no había sido comprendido. Esto no significa incentivar la fantasía, sino reconocer que hay dimensiones de la experiencia humana que escapan a la lógica inmediata, y que, en lugar de negar, podemos investigar con respeto. Es una invitación a una escucha más profunda del alma infantil y a una mirada más abarcadora sobre lo que significa estar vivo. Otro punto relevante es la capacidad que estos niños tienen de emocionar a los adultos a su alrededor. Sus palabras, a menudo simples, cargan un peso existencial que conmueve a quien las escucha. Hay quienes dicen que estos niños les recuerdan a los adultos algo que ellos mismos olvidaron. Una abuela contó que, al escuchar a su nieto decir que murió en un campo de batalla y regresó para no repetir los mismos errores, sintió que algo cambiaba dentro de ella. No importaba si era un hecho real o no, el mensaje tenía fuerza. Y eso es lo que Kayse siempre señalaba, el valor espiritual de cada experiencia, incluso cuando parece absurda o improbable. A veces el sentido no está en los detalles cronológicos, sino en el impacto que la historia causa. Quizás lo que estos niños traen no sea solo un relato de otra vida, sino un recordatorio para esta. En algunos relatos, niños pequeños demostraron habilidades inusuales que solo tenían sentido dentro de la narrativa de la vida pasada. Un niño de 4 años, por ejemplo, tocaba el piano con una destreza sorprendente, sin haber tenido nunca clases. Cuando se le preguntó, dijo que ya había tocado por muchos años antes de morir. Al investigar, sus padres descubrieron que un pianista había fallecido en circunstancias similares a las que el niño mencionaba. Incluso con escepticismo, fue difícil ignorar la correlación. Kayse explicaba que ciertos talentos, afinidades o incluso repulsas pueden ser traídos de vidas anteriores. No se trata de herencia genética, sino de herencia espiritual. Esto puede explicar por qué algunos niños tienen una facilidad extrema con idiomas, instrumentos o conocimientos específicos, incluso sin estímulo externo. Es como si el alma ya supiera y el cuerpo solo reencontrara el camino. Existe también un tipo de sufrimiento silencioso cuando estos recuerdos no son acogidos. Algunos niños desarrollan angustias persistentes, pesadillas frecuentes e incluso rechazo hacia su propio cuerpo o nombre. En lugar de ser vistos como señales de un trastorno, Kayse sugería que fueran interpretados como síntomas de un desalineamiento espiritual. El alma, aún ligada a la existencia anterior, tarda en aceptar la nueva identidad. Esto puede generar confusión interna, como si el niño estuviera dividido entre dos mundos. Cuando esta transición no es acompañada con empatía, puede volverse traumática. El papel de los adultos, en este contexto, es facilitar esta adaptación, escuchando con atención, acogiendo con calma y jamás ridiculizando lo que se dice. El respeto por estas manifestaciones puede ser el primer paso para que el niño encuentre paz consigo mismo y con su nueva vida. En algunas culturas, especialmente en Asia y en ciertas regiones de América Latina, los relatos de niños que recuerdan vidas pasadas son tratados con más naturalidad. En esas sociedades, la idea de reencarnación está integrada a la visión del mundo, y cuando un niño habla sobre su vida anterior, las familias suelen investigar con respeto. No es raro que organicen visitas a los lugares mencionados por el niño, buscando pistas o confirmaciones. Muchas veces los resultados son sorprendentes: identificación de casas, reconocimiento de personas desconocidas y hasta mapas dibujados con exactitud. Kayse mencionaba que la verdad espiritual no pertenece a una única cultura, sino que se manifiesta donde hay apertura para escuchar. Quizás lo que falta en muchos contextos occidentales no sea una prueba, sino la disposición de mirar más allá de lo que la razón acepta, porque donde hay escucha verdadera, hay posibilidad de revelación. Y los niños, en este punto, siguen siendo las voces más puras y espontáneas del espíritu. Aunque algunos relatos no encuentren confirmación histórica,
el contenido emocional presente en las palabras de los niños sigue siendo relevante. Al relatar una muerte violenta, por ejemplo, algunos demuestran angustia, tristeza o incluso culpa, como si aún cargaran vestigios emocionales de aquel evento. En uno de los casos acompañados por investigadores, una niña hablaba repetidamente que había muerto quemada y siempre lloraba al ver velas encendidas. Con el tiempo, al ser escuchada y acogida por sus padres, esos sentimientos fueron disminuyendo. Kayse decía que el alma carga marcas del pasado, pero que la nueva vida es una oportunidad de sanación. Al dar espacio para que el niño hable, estamos también permitiendo que esas heridas se disuelvan en el presente. La infancia, por lo tanto, puede ser un campo fértil de restauración espiritual, siempre que sea conducida con amor, paciencia y escucha sincera por parte de los adultos que los rodean. Hay también un patrón curioso. Muchos niños que hablan de vidas pasadas suelen dejar de hacerlo alrededor de los 7 años. Poco a poco, dejan de recordar los nombres antiguos, los lugares e incluso la causa de su muerte anterior. Esto no sucede porque mintieron o fantasearon, sino porque el desarrollo de la mente racional comienza a superponerse a las memorias del alma. Es como si la vida presente finalmente tomara el control completo de la conciencia. Para Kayse, este proceso es natural y necesario. El olvido gradual forma parte del plan espiritual, pues la nueva encarnación necesita ser vivida plenamente, sin las interferencias del pasado. Aún así, lo que fue dicho en los primeros años no debe ser descartado. Son mensajes importantes que revelan un panorama más amplio de la existencia. Cuando son registrados con respeto, pueden ser fuente de aprendizaje no solo para la familia, sino para toda la humanidad. En diversos relatos, los padres informaron cambios significativos después de comenzar a tomar en serio lo que sus hijos decían. En lugar de silenciar o castigar, pasaron a escuchar, anotar e investigar. Algunos incluso buscaron orientación espiritual para comprender mejor lo que estaban viviendo. Los resultados fueron sorprendentes. Mejora en el comportamiento del niño, fortalecimiento de los lazos familiares e incluso curaciones emocionales inesperadas. Esto demuestra que la forma en que reaccionamos a las experiencias de nuestros hijos puede transformar el modo en que ellos se relacionan con el mundo. Kayse decía que la misión de los padres va más allá del cuidado físico. Es también una misión espiritual de guiar al alma en su nueva jornada, respetando lo que ya ha vivido antes. Y cuando esa misión se cumple con amor y presencia, el hogar se convierte en un espacio de crecimiento real, donde el alma encuentra cobijo para seguir su camino con más ligereza. Los registros analizados por estudiosos a lo largo de las décadas confirman que hay un patrón recurrente en estos relatos infantiles. Los niños suelen describir vidas anteriores con principio, mitad y fin. Hablan de personas, lugares, sentimientos y circunstancias de muerte con una coherencia que desafía la lógica convencional. Muchos de los relatos se concentran en el momento de la muerte o en eventos marcantes de la vida pasada. Kayse decía que el espíritu retiene lo que aún necesita ser comprendido o resuelto. Por eso, los recuerdos más intensos tienden a fijarse en el punto de transición entre vidas como forma de preparar el alma para un nuevo aprendizaje. Esta perspectiva ayuda a entender por qué tantos niños recuerdan la forma en que murieron. No es para crear pánico o alimentar fantasías, sino para que, incluso en la infancia, comiencen a liberar el peso de lo que fue, abriendo espacio para lo que será. Es común que estas memorias también traigan mensajes simbólicos. Un niño que dice haber muerto ahogado puede desarrollar una fascinación por los ríos o aversión al agua, dependiendo del contexto emocional del recuerdo. Otro que afirma haber sido guerrera en otra vida puede mostrar una valentía inusual o, por el contrario, un miedo profundo al conflicto. Kayse enseñaba que cada alma lleva registros que se manifiestan de forma diferente en cada reencarnación y que estas marcas moldean rasgos de la personalidad desde temprana edad. Reconocer estas señales no significa etiquetar o definir al niño,
sino comprender mejor sus reacciones, sus preferencias e incluso sus silencios. Cuando miramos a nuestros hijos con esta mirada más amplia, percibimos que hay mucho más que genética en cada gesto. Hay una historia ancestral, moldeada por vidas anteriores, que ahora busca expresión en nuevos caminos. Otro caso que llamó la atención fue el de un niño que recordaba haber vivido en una granja donde cuidaba caballos. Relataba con precisión los nombres de los animales, la rutina del lugar e incluso la sensación de estar al aire libre, con el olor a heno por la mañana. Su familia, que vivía en una ciudad grande, nunca había tenido contacto con ese tipo de vida. Al investigar, descubrieron una propiedad rural abandonada con una historia similar a la que el niño contaba. Kaise decía que el alma guarda los ambientes donde vivió con más intensidad y que esas memorias pueden emerger cuando hay una conexión emocional fuerte. No se trata solo de recordar hechos, sino de revivir sensaciones, reencontrar ambientes familiares, sentir nuevamente lo que quedó marcado en el espíritu. Para quien escucha con atención, estas historias ofrecen no solo curiosidad, sino también pistas sobre el viaje del alma a lo largo del tiempo. Hay un aspecto poco discutido, pero muy importante: la forma en que estas memorias interfieren en la construcción de la identidad del niño. Cuando alguien de 3 años dice que se siente extraño en su propio cuerpo o que no reconoce la habitación donde duerme, esto no debe ser ignorado. Se trata de un conflicto real entre lo que el alma recuerda y lo que el cuerpo presenta. Kaise creía que la reconciliación entre espíritu y materia no siempre es inmediata. En algunos casos puede llevar años. Por eso, comprender estas manifestaciones no es alimentar delirios, sino permitir que el niño haga esta transición con mayor seguridad. Negar estas experiencias puede causar rupturas internas, inseguridad y sensación de inadecuación. En cambio, el acogimiento puede ayudar a integrar las diferentes partes de la memoria espiritual, creando un sentido de identidad más sólido y saludable para el futuro del niño. Kaise también señalaba que estos recuerdos pueden tener un propósito mayor que solo informar sobre una vida pasada. Pueden ser señales, alertas o indicaciones sobre lo que el alma necesita resolver en esta encarnación. Un niño que dice haber cometido errores en otra vida puede cargar una sensibilidad mayor hacia la justicia, el perdón o la compasión. Estas inclinaciones no surgen al azar, son fruto de experiencias acumuladas, ahora buscando expresión en nuevas oportunidades. Cuando padres y educadores comprenden esto, logran guiar al niño de forma más profunda, respetando no solo su edad cronológica, sino también su bagaje espiritual. No se trata de sobrecargar la infancia con responsabilidades, sino de entender que cada alma trae consigo un conjunto de vivencias que merecen atención, aunque no puedan ser comprobadas en libros o documentos históricos. Es interesante observar que, en la mayoría de los casos, estos recuerdos no vienen con orgullo o vanidad. Los niños no usan el pasado como forma de destacarse, sino que hablan con naturalidad, como si todavía vivieran en esa realidad. Esto demuestra que no están intentando impresionar, sino simplemente expresando lo que sienten como verdad. Kaise decía que la simplicidad de estas palabras es una de las señales de su autenticidad. Cuanto más espontáneo el relato, mayor la probabilidad de que sea genuino. Lo que sorprende a los adultos es que, detrás de frases cortas, hay un universo entero de sensaciones, contextos y aprendizajes. Cuando el niño dice con voz firme que ya murió antes, el impacto es inmediato. Y quizás lo más importante no sea comprobar cada detalle, sino escuchar con la humildad de quien reconoce que el mundo espiritual puede manifestarse donde menos esperamos, en el habla sincera de un niño. Muchos padres, al pasar por esta experiencia, relatan un cambio en su forma de ver la vida. Algunos, antes escépticos, pasaron a creer en la posibilidad de la reencarnación. Otros, aún sin abrazar esta idea completamente, comenzaron a respetar más lo que sus hijos decían. En todos los casos hubo un despertar. Kaise siempre defendió que la búsqueda espiritual no exige fe ciega, sino apertura de conciencia. Estos relatos infantiles,
cuando son escuchados con atención, pueden ser la clave para esa apertura. Desafían la lógica, sí, pero también tocan el corazón. Y cuando razón y emoción se encuentran, surgen nuevas posibilidades de comprensión. Quizás este sea el verdadero regalo de estas memorias. No la certeza absoluta sobre el pasado, sino la oportunidad de reflexionar más profundamente sobre quiénes somos, de dónde venimos y qué venimos a aprender en esta existencia. A medida que se realizan nuevas investigaciones y se documentan más casos, crece el número de profesionales que defienden una mirada más respetuosa hacia estos relatos. Psicólogos, educadores e incluso médicos comienzan a admitir que hay fenómenos que no encajan en las explicaciones convencionales. Kayse, décadas antes, ya afirmaba que ciencia y espiritualidad algún día caminarían juntas. Quizás estemos comenzando a ver ese momento. Lo que antes era tabú o motivo de risa, hoy despierta interés y estudio serio. Esto no significa que todas las historias sean verdaderas en el sentido literal, sino que todas contienen algún tipo de verdad simbólica o emocional. Y para el niño que las cuenta, esto hace toda la diferencia. Porque ser escuchado es ser acogido, y acoger lo que viene del espíritu, incluso en la voz de un niño, es dar un paso valiente hacia nuestra propia evolución. Con el tiempo, muchos de estos niños dejan de mencionar sus vidas pasadas, como si una cortina se bajara entre el ahora y lo que vino antes. La familia entonces guarda en la memoria aquello que fue dicho, como quien asistió a un breve destello de otra realidad. Algunas lo registran por escrito, otras dejan que el tiempo se lleve los detalles, pero lo que permanece es la sensación de que algo más grande está en juego, algo que sobrepasa el entendimiento cotidiano. Kayse decía que estas experiencias son dádivas, invitaciones al despertar. Aunque no las comprendamos por completo, debemos honrar lo que se nos ha mostrado. Porque en cada palabra infantil sobre vidas anteriores hay una oportunidad rara de vislumbrar los ciclos del alma, sus viajes, sus pausas y sus nuevos comienzos. Y reconocer este ciclo es también reconocer que la vida no termina, solo se transforma. La idea de reencarnación, por más desafiante que parezca, ofrece una perspectiva de continuidad y propósito. Cuando los niños hablan con naturalidad sobre otras existencias, no están intentando probar nada. Solo están siendo canales temporales de algo que el alma aún guarda. Ignorar o reprimir estas manifestaciones es como cerrar la puerta a una biblioteca entera de aprendizajes que podrían ayudarnos a entendernos mejor a nosotros mismos. Kayse nos enseñó a escuchar sin prisa, a observar sin juzgar y a permitir que la sabiduría espiritual se manifieste a través de los medios más simples. Y no hay medio más puro que el habla sincera de un niño pequeño, libre aún de los filtros sociales, interesado solo en compartir lo que siente como verdad. Una verdad que, si es acogida, puede transformar no solo una infancia, sino una familia entera. Cada relato, cada recuerdo contado por un niño, trae consigo una invitación a la escucha profunda, incluso cuando no entendemos completamente, incluso cuando tenemos dudas o incomodidades, podemos elegir la empatía. El papel de los adultos no es tener todas las respuestas, sino caminar al lado, ofreciendo seguridad, amor y apertura. Kayse reforzaba que el espíritu humano está siempre en movimiento y que la infancia es un momento sagrado de ese proceso. Cuando escuchamos con respeto, creamos un puente entre mundos, entre lo que fuimos y lo que estamos llegando a ser. Y ese puente está hecho de palabras simples, dichas con sinceridad, muchas veces en la sala de casa, entre juguetes esparcidos y el ruido de la vida cotidiana. Pero es en esos momentos que lo invisible se revela con más fuerza. Lo que estos relatos infantiles nos muestran es que hay mucho más entre el nacimiento y la muerte de lo que estamos acostumbrados a ver. Kayse decía que el alma es eterna y que cada paso por la tierra es una lección, un capítulo de una historia mucho más grande. Cuando un niño habla de su muerte anterior con tranquilidad, no está intentando asustar a nadie, solo está cumpliendo su papel de recordar que somos más que un cuerpo, más que un nombre o una fecha en el calendario.
Somos conciencia en movimiento, aprendiendo, creciendo, cometiendo errores y volviendo. Y quizás, al escuchar estas historias con el corazón abierto, seamos capaces de recordar también. Recordar que en algún lugar dentro de nosotros existe una memoria antigua, esperando ser reconocida y honrada con simplicidad. Estos niños no son fenómenos a ser explotados, sino almas en aprendizaje, al igual que nosotros. Lo que tienen que decir no debe ser usado como prueba de doctrinas, sino como invitación a la reflexión. Cada palabra dicha con sinceridad tiene un valor que va más allá de lo visible. Kaiser creía que la espiritualidad comienza cuando miramos al otro con reverencia, especialmente cuando ese otro todavía está descubriendo el mundo. Y si miramos con atención, veremos que las mayores lecciones no vienen de los grandes discursos, sino de las pequeñas frases, dichas entre un sorbo de leche y una siesta en el sofá. Quizás la mayor sabiduría de la reencarnación no sea recordar el pasado, sino aprender a vivir el presente con más conciencia, empatía y propósito. Y eso comienza en la forma en que escuchamos a nuestros niños. Si usted ha llegado hasta aquí, es porque este tema ha tocado algo en su interior, y quizás sienta que esta conversación necesita continuar. Por eso, si este contenido le ha parecido relevante, considere suscribirse al canal y compartirlo con quienes puedan interesarse. Porque cuanto más abrimos espacio para escuchar estas historias, más contribuimos a un mundo que reconoce el alma como parte viva de la existencia. Y quién sabe, al acoger lo que viene de las voces pequeñas, estemos en realidad cuidando lo que es inmenso en nosotros, nuestra propia esencia espiritual, en constante movimiento entre vidas, recuerdos y nuevos comienzos.